Continuamos. Estamos en Enfoque Matinal y nuestra acostumbrada y esperada sección de viernes. Hablemos de salud mental. El doctor José Miguel y Gómez. Mi respeto, señor. Buenos días. Bien. ¿Cómo le fue por Portugal? Muy bien, excelente. Sí. Excelente, un congreso maravilloso, un país con una cultura extensa, una gastronomía que ni hablar. Sí, y gente muy educada. Pero se tomó el vinito a la orilla del... En Porto, claro. Sí, tú tienes que ir a Porto. Yo me imagino que... Tú tienes que ir a Lisboa, y tienes que ir a Praga, y tienes que ir a sitios como Belén, sí, y los monumentos San Jerónimo. Yo me imagino Citra, que... son cosas preciosas. A un viejo amigo se le trae un oporto. Yo me imagino que eso caerá solo. O sea, yo no voy... Estamos en el aire, no podemos hablar de eso, pero eso cae. Doctor, mire, el cerebro emocional. Usted sabe que estamos en la época de lo emocional, incluso en la política. Ahora hay toda una tesis que plantea la importancia de lo emocional sobre lo racional, incluso ya está sobre la verdad, que es lo que llaman posverdad. Entonces, esto tiene una implicación primera y directa en la psiquiatría, y ahí entra usted. Ahí yo me callo, sí, y ahí entra usted. Hablemos del cerebro emocional. ¿Con qué es que se trabaja ahora? ¿Y qué tan diferente es del racional? Por favor. Tú sabes que se está planteando mucho en los modelos psicoterapéuticos de ahora sobre tres condiciones que en medicina, en psicología, en la vida, tú tienes que prever. Primero es cómo tú resuelves tus problemas. Segundo, cómo tú proteges tu vulnerabilidad. Si tú no aprendes a proteger tu vulnerabilidad. ¿Pero cómo es eso? O sea, proteger tu vulnerabilidad. O sea, como saber las cosas donde yo soy flojo. Correcto. ¿Dónde están tus debilidades? Sí, ¿dónde están tus fragilidades? ¿Y cómo tú proteges eso? Porque a partir de ahí es donde tus comportamientos pueden ser no adecuados. Por ejemplo, hay mucha gente que sabe que es mecha corta y que tiene problemas de mal manejo de la ira y del control de los impulsos. Mecha corta, sí. ¿Verdad? Yo soy mecha. Y hay gente que te dice, yo soy fulano, es así. Entonces, si él entiende que es así, tiene que proteger esa área porque es su área vulnerable. Hay gente que son mal administradoras de los chelitos. Ahí entra la doña. Mami, entonces, esa es vulnerabilidad. Sí. Hay gente que no logra éxito porque no es disciplinado o porque tiene esclavitud de un hábito inadecuado que no puede controlar. Esa es su vulnerabilidad. Y cuando la vulnerabilidad es al revés de la mecha corta, la persona sumamente conciliadora, de esa vocación de negociadora, paciente, tolerante, pero que tiene ese problema en la sociedad actual, puede llegar a ser un problema esa situación. Entonces habría que ver si esa persona es asertiva. Que la gente a veces confunde esa asertividad y esa habilidad de comunicar, de llegar a acuerdos y de decir lo que va a decir sin manipular y sin dejarse manipular. Ese es el concepto de la asertividad, que el otro te ve como tonto o pendejo, pero no es así. Que eso entra ya en el plano de la inteligencia emocional. Que es diferente, ¿verdad? Aprender a conectar y aprender a fluir y a manejar las adversidades de la vida. Muchos adultos no están preparados para eso. Y por eso hay gente que tú ves que en circunstancias de su vida, en un momento hizo un comportamiento inadecuado que lo invalidó y lo dañó y le afectó, ¿verdad? Entonces, fíjate lo complejo que es esto. Y hoy hemos querido hablar de ese cerebro emocional, porque a uno también se le ocurre preguntarle a la gente, ¿con qué cerebro tú resuelves tus problemas? ¿Con qué cerebro es que tú piensas, que tú actúas? ¿Verdad? Sabiendo que en el cerebro está la felicidad, está el bienestar, está la parte emocional, está la conducta, está el comportamiento. Las grandes decisiones de la vida de una persona se construyen en el cerebro. Eso antes no se conocía, Pablo. Pero ahora, después de las neurociencias, después de estudiar neuromarketing, neurogénesis, neuroplasticidad, después de entender que cada área del cerebro tenía un compromiso en la parte emocional,
De todo eso es que se está hablando últimamente en psiquiatría, en psicología. Y la ciencia por ahí es que va. Entonces, cuando hay gente que tiene cerebro dañado. ¿Cómo es? Hay gente que tiene un cerebro dañado. ¿Y cómo es eso? O sea, el cerebro dañado es una persona que sus actitudes emocionales son negativas y por tanto tiene un sistema de creencia inadecuado y distorsionado con el que piensa y con el que vive. Sus actitudes emocionales son negativas, sus resultados son negativos. Esas son la gente del vaso medio lleno, medio vacío, nunca medio lleno, que le regalan un Porsche el papá y la niña le dice, pero papá, ¿pero a quién se le ocurre regalar un Porsche amarillo? Los Porsches son rojos, papi, cambia eso. Eso es un... Ese cerebro dañado es una persona negativa, que tiene una serie de huellas memoriales, emocionales, somáticas en su desarrollo, una serie de traumas no resueltos, que no ha podido salir de ellos, y entonces cada vez que tiene ciertas reacciones o acontecimientos, frustraciones o enojos o situaciones difíciles, sus amígdalas cerebrales le recuerdan sus traumas y sale con explosiones, tiene actitudes paranoicas o tiene reacciones emocionales desproporcionadas. Y se repara ese cerebro que hay ese trauma, transformó a esa persona, ese trauma terrible, imaginemos lo que sea, pero el fin es que hay un antes y un después en la vida de esa persona. Bueno, yo tengo que ir a buscar ayuda. ¿Hay alguna posibilidad desde la psiquiatría, psicología, ayudar a esa persona que la vida le dio duro y no encajó el golpe, para decirlo? Eso es lo bueno de esto, que ese cerebro se modifica, sí, que esos pensamientos y esas ideas distorsionadas y limitantes se cambian, se modifican. Es decir, hoy en día se ha demostrado que la psicoterapia y los psicofármacos como antidepresivos, estabilizantes del humor, son protectores y ayudan a la neurogénesis, a la neuroplasticidad cerebral, es decir, a producir nuevos cambios en tu cerebro, aumentando tu serotonina, tus químicos cerebrales y tu forma emocional de cómo tu cerebro percibe o le da lectura a las nuevas percepciones que tú tienes. Y eso se está estudiando desde el fenómeno de la epigenética. No deténgase ahí, Percy. ¿Entiendes? Epigenética, por favor. Cuando tú diste biología en Baní y yo di biología en Neiva, nos dijeron mucho que las células, cuando tenían apoptosis cerebral, se morían, no se generaban. Hoy en día sabemos que todo eso cambió. Que el cerebro tiene la capacidad de producir nuevas células, nuevas conexiones en su dendrita, en sus axones, y en esos cambios de conexiones nuevas, produce serotonina, dopamina, catecolamina, glutamatos, que le dan nuevas conexiones a ese cerebro, y la parte prefrontal, el sistema límbico, el hipotálamo, donde está la memoria, todo eso puede reestructurar a través de la psicoterapia una modificación emocional que lleve al individuo a percibir y a ser diferente a los traumas y a los acontecimientos que ha vivido. Es decir, que ese concepto de que el oro viejo no aprende a hablar, ¿usted se recuerda de eso? No, claro, sabiduría popular. Que ya no le busca, que no hay forma de falló, la sabiduría popular falló. ¿Verdad? No, eso se modifica. Eso se aprende. Sí, pero vamos a hablar de eso, perdóneme, porque me habló de psicoterapia, pero también se habla fundamentalmente de los medicamentos. Pero me imagino que a una persona no se le medica de por vida. Entonces, ahí entra los medicamentos con la psicoterapia. ¿De qué tiempo posible estamos hablando? Porque esto no es leyendo libritos de autoayuda, esto es otra cosa. No, esto es ciencia profunda. Esto es otra cosa. Porque usted lee, sí, dice que hay que hacer tal cosa, sí, pero a eso que ustedes le llaman psicoterapia. Fíjate la diferencia, cuando tú tienes un cerebro dañado porque tienes actitudes emocionales negativas, estructuradas, reforzadas en tu conducta y en tu comportamiento, actitudes emocionales como ira, enojo, rabia, resentimiento, odio, tristeza, venganza. Una gente que viva con un cerebro estructurado en esos sistemas de creencias dañados, ¿verdad?
busca de una espiritualidad, pero no cambia. Busca... Porque ahí entra lo del no perdón, doctor. El no perdón, la gente que es incapaz de perdonar, y se dice que eso es muy grave. Bueno, el resentimiento es estar dolido y no olvidar. Entonces, hay gente que te dice, no, yo lo perdono, pero no lo olvido. Si no lo olvidas, tú no has mejorado la actitud emocional. Es como el duelo. Tú has perdido a la madre que quiere mucho, al hijo. Yo no te puedo decir que tú vas a olvidar a tu madre, pero yo te puedo decir, tú puedes recuperar el duelo y puedes superarlo y puedes aprender a vivir con tu pérdida y puedes hacer de esa pérdida, de ese dolor, que es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, y tú puedes con tu cerebro modificar y entonces entender el duelo de la pérdida y aprender a vivir de manera positiva la pérdida. O sea que hacer una alianza con la pérdida y verla como algo bonito que te ha sucedido porque entendiste que tuviste la persona emocional, afectiva, que más te ayudó. Entonces, la concilia no a través del dolor, sino a través de la autogratificación de haberla tenido. El que se queda en el resentimiento, en el odio, en la venganza, en el castigo, en el dolor, emocionalmente se queda dañado. Y dice, no, yo estoy viviendo, pero no puede ser feliz, porque no fluye en la vida, porque cada vez que tiene un acontecimiento importante, sus amígdalas cerebrales le recuerdan los eventos traumáticos. Y por eso está en la fiesta y está sufriendo porque tiene envidia, porque entonces no puede fluir en la felicidad. Doctor, en el caso más grave, yo fui testigo de una persona que yo quise mucho y que Dios me dio la oportunidad de compartir y aprender mucho, que fue Mama Chea, la mamá de las hermanas Mirabal. Sí, entonces, Mama Chea, doña Mercedes Reyes viuda Mirabal, decía, y así crió a esos nietos. Tú sabes el drama de la familia Mirabal, esos nietos sin papá, sin mamá, terrible. Aquello. Entonces hay una frase que ella utilizaba mucho, aquello de sin rencor, pero sin olvido. O sea, usted no anda con ese rencor encima, pero tampoco se le puede olvidar. ¿Tenía alguna lógica o esto con el tiempo y la neuropsiquiatría se ha ido desmontando un poco? Hay que tratar de olvidar totalmente. No, lo que hay que tratar no es olvidar, porque la memoria que está en el hipocampo te registra el acontecimiento. Ahora, la epigenética es la que te explica cómo lo que tú recuerdas puede asociarlo como un elemento no traumático, para que tu cerebro lo codifique como una experiencia desagradable, un trauma, una frustración, pero que no se convierta en un fracaso que te limite la vida. Y que no se haga presente por cualquier cosa. Y que no se haga presente y que no te limite y que no te frustre. Sí. Y que no te ponga a hacer conductualmente lo que a ti te hicieron. Que esa es la diferencia. Y el mal aprendizaje por eso sí, es que Nelson Mandela salió como el ser humano de mayor inteligencia emocional, con el cerebro más emocional, más analítico y más racional, como el individuo de la inteligencia espiritual del siglo pasado. Es decir, porque es un individuo que viene de unas condiciones traumáticas, de mucho maltrato emocional y psicológico, de discriminación, de prejuicio, y sale no dañado, y cuando tiene la oportunidad de hacer el evento, lo transfiere a una reciprocidad y a una beneficencia de articular un proyecto de vida de sanidad para los demás, y por eso trasciende. Pero estamos muy en lo emocional, pero aprovecho entonces para preguntar hasta qué punto puede ayudar tú racionalizar el golpe. O sea, el caso de Mandela, yo tengo esta realidad, entonces tú no te quedas solo en lo emocional, sino en racionalizar lo que ocurrió. ¿Podría haber alguna combinación o solamente en la parte emocional? Lo racional también puede ayudar en entender lo que ha pasado, cómo es esto. Correcto, en la estructuración del cerebro, las experiencias que tú has tenido, entran las emociones. Las emociones llegan primero que el pensamiento. Las emociones están en el sistema límbico, amígdalas cerebrales, hipocampo
neurocortés, área acumen del cerebro. Ahí está la estructura emocional, ¿verdad? Entonces la parte prefrontal, que es la que nos diferencia de los animales, entre esas dos sienes, ahí es que está la parte racional, la parte discriminativa, la parte analítica, la parte que te ayuda entre lo emocional para funcionar con lo analítico y lo racional y discriminar. Sí. Tú piensas hacer algo y esa parte prefrontal es la que te dice, Makini, piensa en las consecuencias, valora los riesgos, mira a ver las ventajas y las desventajas de eso, responde eso después, tómate tu tiempo, aprende con ese cerebro a utilizar la parte tan racional y asertiva como esta, aprender cuándo lo digo, dónde lo digo, a quién se lo digo y cómo lo digo. El famoso consejo aquel de que no tomes decisiones cuando estés molesto, cuando estés incómodo, ni tampoco cedas y regales cosas y te metes en compromiso medio borracho, porque el alcohol es un facilitador y la gente se pone espléndida. Por eso hay que aprender esas dos cosas. Esa es la desventaja de las personas que son mecha corta, que tienen mal manejo de la ira, sí, que tienen trastorno del control de los impulsos, que son explosivos. Tienen en su cerebro un estímulo, inmediatamente ese estímulo responde. Fíjate que la persona madura, sabia, inteligente, tiene un estímulo negativo y se toma un tiempo en tu cerebro emocional, racional y analítico en buscarle las alternativas y las soluciones y tomar un tiempo para contestar. Eso es un signo de madurez. Entonces vamos a la pregunta del millón. Yo soy mecha corta, tengo ira, no manejo bien el perdón de un gran daño que me hicieron, un trauma de la primera juventud, hay problemas. Voy donde el psiquiatra. ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿Del proceso? ¿Cuántas veces? O sea, ¿cómo se hace eso? Se está hablando hoy de unas 15 a 20 terapias. Y ya hoy en día hay dos situaciones. Terapia personalizada, terapias cognitivo-conductuales, comportamentales, donde, primero, se te ayuda a modificar esa memoria semántica, somática, que tiene de traumas que te hacen racional. Eso se trata. Y lo segundo, se te dan unas series de propuestas conductuales de modificación, de que tú aprendas a reeducar tu cerebro y tus emociones para darle un comportamiento, una respuesta diferente a la predecibilidad que tú tenías antes. Porque el individuo que mecha corta, si hay algo que tiene una desventaja, es que las demás personas lo identifican, lo estigmatizan, sí, claro, y saben que es predecible y lo saben provocar. Entonces ahora yo te voy a enseñar en un modelo psicoterapéutico a modificar esas respuestas emocionales. Primero, técnica del semáforo. ¿Cómo es? Técnica del semáforo. Técnica del semáforo. ¿Desarrolla eso, profesor? Esto es un programa ya que uno le está dando terapia a la gente de gratuita. Oye, lo que tú llevas este programa. No, porque yo soy de Oye, lo que tú me has llevado. El semáforo. Primero, sí, el semáforo cuando está rojo, ¿qué significa? Detente ahí, ¿verdad? Y cuando está verde, que siga. Cuando el individuo de mecha corta, de trastorno del control de los impulsos, se dispara, es porque nunca pone rojo en el cerebro. De ahora en adelante, cada vez que te sientas incómodo, que te va a molestar, para. Ese para te puede dar una alternabilidad segunda, que es, comienza a contar de 100 para abajo. 100, 99, 98, 90. En la medida que lo va haciendo, tu cerebro se va calmando. Respira de 10 a 15 veces, toma mucho aire por la nariz, lo suelta por la boca. Esa ventilación de respiración y ventilación te va ayudando a calmar. Tercer evento, apréndete a retirarte del espacio donde vas a perder control. Usted se para en la reunión, pide un permiso y va al baño y dice los San Antonio en el baño, mirándose al espejo. Si está en la habitación, coge la almohada y le da la almohada. Sí. Saca la ira de una manera adecuada, sin hacer daño. Entonces,
En esa forma ya te vamos enseñando una serie de salidas y de situaciones que te van dando tiempo para tomar decisiones. Una especie de reentrenamiento. Ese reentrenamiento emocional, conductual, comportamental, cuando tú lo haces varias veces, ya tu cerebro se va organizando. Y ahí es donde la gente dice, ¿y qué le está pasando a fulano? Ya no responde igual. El antes era implosivo, el antes salía con un bate. Ahora, oye, no contesta. Finalmente, finalizando, doctor, en este tema que hemos tratado hoy, la farmacología, ¿qué tanto ha mejorado? Porque hay el estigma de hace 30, lo que era, por ejemplo, un antidepresivo en los 70, eran palabras mayores. Sí. Entonces, ¿qué tanto ha avanzado la farmacología para no ser un peligro? El tema de los efectos secundarios. Mira porque que la gente como que... No, mira, siempre tú con tu pregunta tan puntual, tan inteligente. A la gente hay que decirle, mira, estos son terapias combinadas. Psicoterapia cognitivo-conductuales, unos medicamentos que mejoran el estado de ánimo para que pueda mediar esos eventos terapéuticos. Los antidepresivos, hay que decirle a la gente, no tienen efectos secundarios hoy en día, no crean adicciones, no crean dependencia. Y un antidepresivo, después de 6 meses, 8 meses, un año y 5 meses, produce en el cerebro una neuroplasticidad, te protege, te cuida, igual que las sales de litio, igual que los estabilizadores del estado de ánimo. Ese fue un tema que se habló mucho en este congreso de Lisboa. Okay. Cómo los estabilizadores del estado de ánimo tienden a ser factores protectores a nivel cerebral. Y ya no afectan lo del sexo como los 70. Para nada. Se ha mejorado. Para nada. Yo digo por Dios. No, porque ya me lo están diciendo en la calle. Maquini ahora es psiquiatra, Maquini ahora por Dios. Doctores, que hay pregunta y pregunta, entonces ya sabemos que ya ahora la farmacología de los antidepresivos no hay problema. Lleva el paso. Eso se agradece. Te da un periodista. Pero antes de irnos, yo quiero darle las felicitaciones atrasadas al doctor que cumplió año esta semana. Entonces, pero él se fue para su congreso y uno no pudo localizarlo, entonces ahora públicamente reiterarle los afectos de usted, lo que se llama un amigo de lujo y un profesional mucho más entonces de lujo que enorgullece la psiquiatría. Lo quiero mucho y le tengo gran estima. Grandísimo placer. Gracias. Además supo elegir, usted sabe por qué se lo digo. Vamos a la pausa.